Vamos a hablar hoy de la disciplina espartana o de algunas curiosidades de esa disciplina. Lo primero que hay que decir es que no se sabe si Licurgo, aquel que dio a Esparta un conjunto de leyes que la caracterizaron, realmente existió. Los que lo creen así dudan respecto a la fecha en que existió. Algunos dicen que vivió 900 años antes de Cristo, otros 800 y otros 600. No hay ninguno que diga que 700, por ejemplo. Licurgo no era un rey, sino que era tío y tutor de un joven rey llamado Carilao. Cuentan que Licurgo fue a buscar el modelo de sus reyes, de sus leyes, no de sus reyes. Y hablo bien de sus reyes porque los reyes en Esparta eran dos. Había dos reyes por vez. Pero fue a buscar el modelo de sus leyes a Creta. Y para hacer aceptar esas leyes a sus compatriotas, dijo, a su regreso, que el oráculo de Delfos le había sugerido aquellas leyes en nombre de los dioses. Mentira, había ido a Creta y se le habían dicho unos tipos. Pero fue con el cuento del oráculo de Delfos para aprovechar la superstición de sus compatriotas. Esa especie de constitución que llevó Licurgo imponía una disciplina muy severa y de sacrificios notables. Algunos dicen que las leyes de Licurgo no fueron escritas jamás. De todos modos fueron observadas hasta que se volvieron consuetudinarias y formaron las costumbres jurídicas de Esparta sin código alguno. Licurgo reconocía que su esencia era el desprecio de lo cómodo y de lo agradable. Las razones de por qué triunfaron aquellas leyes es la siguiente. Cuentan que Licurgo propuso un pacto a sus conciudadanos para que las leyes entraran en uso. Dijo que se alejaría de Esparta por un tiempo y que sus leyes deberían mantenerse en vigor hasta el día siguiente de su retorno. Por lo menos, dice, cúmplalan, dijo Licurgo que hablaba mal, hasta el día siguiente de mi retorno. Durante ese tiempo funcionarían a modo de prueba. Entonces Licurgo partió a Delfos, se encerró en un templo y se dejó morir de hambre. Claro, naturalmente el retorno de Licurgo no se produjo y las leyes no fueron derogadas y la costumbre las afianzó. No es de todos modos, si es que algún oyente ha pensado en ello, una buena manera de garantizar que cumplan nuestros deseos, ¿no? Es decir, dejarse morir y no volver nunca no es un trámite al menos seguro. Desde luego es difícil de cumplir, a nadie le gusta encerrarse en un templo en Delfos y dejarse morir nada más que para que cumplan una ley de tránsito, pongamos por caso. Un legislador diseña una ley de tránsito, pide que la pongan a prueba y se va a La Plata y se deja morir allí. Bueno, nada garantiza que por mucho que se deje morir el legislador, estas leyes vengan a cumplirse. Pero en Esparta se cumplieron. Los reyes, como se ha dicho, de Esparta se sentaban por parejas en el trono, de modo que uno podía vigilar al otro. Esa era la idea, ¿no? La rivalidad entre ambos, la discrepancia sería mejor decir, la resolvía el Senado. Los senadores debían tener más de 60 años. Cuando alguno moría, cosa que sucedía bastante a menudo, los candidatos a la sucesión desfilaban por la sala. El que recibía más aplausos quedaba elegido. Era más o menos el mismo régimen de Feria de la Alegría, si lo sabe Cante. Si lo sabe Cante. Después del Senado, en orden jerárquico, estaba la Asamblea, que estaba abierta a todos los ciudadanos de 30 años para arriba. Todos los ciudadanos no eran todos los habitantes, ya que la mayoría eran hilotas, o eran esclavos, o eran personas sin derechos. Los ciudadanos en Esparta y en Atenas también eran solamente los macanudos. Pues entre Asamblea y Senado se nombraba a los éforos, que eran unos ministros, en fin. En esta división de poderes, Esparta no difería sustancialmente de los otros estados de la antigüedad griega, pero
Lo que le dio el carácter espartano fueron las reglas ascéticas y los criterios de disciplina militar que se impusieron por voluntad de Licurgo. Algunas libertades tenías. Por ejemplo, podías elegir mujer, pero quien se casaba con una poco apta para la reproducción, vamos a decirlo así, pagaba una multa, como le sucedió incluso a un rey. El rey Arquidamo se casó con una mina porque le gustaba. No le dio hijos, multa. Multa por no tener hijos. El marido estaba obligado incluso a tolerar la infidelidad si la adúltera cometía esta infidelidad con un hombre más alto y fuerte que él. Sigue sucediendo eso. Si vos te haces el loco con un tipo más alto y más fuerte, te faja. Encima te faja. En este caso, se decía que los celos eran ridículos e inmorales. Si el amante de tu mujer era más alto que vos, los celos eran ridículos e inmorales. Si era más bajo, en cambio, eran perfectamente justificados. Está bien. De modo tal que las personas altas estaban más a cubierto de las infidelidades de sus parejas que las personas bajas, que tenían en Esparta una perpetua mirada de desconfianza. A los 7 años, los niños eran arrancados no es a la familia, parece que hubieran unos tironeos. Era separado de la familia el niño y entraba en un colegio militar, en el Palomar. En cada clase se nombraba un paidónomo, es decir, el más valeroso, era el que había resistido mejor los latigazos de sus instructores. Y más brillantemente había soportado las noches en los chiqueros. El que mejor soportaba eso era paidónomo. Las noches en los chiqueros son soportadas muy bien por los chanchos, por ejemplo. A los alumnos se les enseñaba a leer y escribir, pero nada más. La única evasión, llamémoslo así, era el canto. Pero estaba prohibido el canto individual. Solo se admitía el coro, porque consolidaba la disciplina. Como la educación que se daba a los jóvenes no permitía desarrollar entre ellos a conductores de coros, entonces eran extranjeros todos. Se importaban conductores de coros. Ahí estaba Terpandro, por ejemplo, que era un extranjero que vino a... Después llegó Timoteo, Timoteo vino y trató, pobre, de perfeccionar la lira, aumentando el número de cuerdas. Eran 7, Tipodoro le puso 11 cuerdas. Y los éforos, es decir, los ministros, que no querían novedades en ningún terreno, se lo prohibieron. Prohibida la lira de 11 cuerdas. Los reyes también participaban en los coros y también tenían que atenerse a su parte. Aquel que pretendiera lanzar su voz como la principal debía ser depuesto por asamblea y senado. Así que el rey Coreuta, que tratara de lucirse, era depuesto de sus funciones políticas por mal Coreuta. El celibato era un delito. Se castigaba obligando a quien no se casaba a estar desnudo en invierno y al canto diario, durante esa misma temporada invernal, de un himno en el que reconocía haber desobedecido al rey. Reconozco haber desobedecido al rey. Era el único momento en que alguien podía cantar solo. El único cantor solista era el que desnudo contaba cómo había desobedecido. Desde luego todo lujo era considerado como un ultraje a la sociedad. Los espartanos no conocieron nunca el oro ni la plata, porque estaba prohibido importarlos. Sus monedas fueron exclusivamente de hierro. El rey Cleómenes mandó a repatriar un embajador en Samos porque usaba platos de oro, mirá vos. Desde luego Esparta tuvo y tiene numerosos admiradores. Y ciertamente fue una formidable potencia militar que durante siglos hizo temblar a los vecinos. Toda Grecia se sorprendió cuando el pequeño ejército de Epaminondas
la derrotó. Perdido el ejército, en Esparta no quedó nada más. Sus costumbres heroicas la mantuvieron en pie más tiempo que Atenas, pero las leyes que se habían dado no permitían ninguna evolución. Lo que quedó de Esparta es un villorio sin carácter en cuyos pobrísimos museos no hay un resto de estatua ni un pedazo de columna que atestiguen la existencia de una civilización importante. Así que esto es lo que queríamos decir de Esparta, amén de aquella sopa negra que templaba el espíritu y lo hacía temblar desde luego, o de aquel entusiasmo para saludar a los ancianos del que habla Burckhardt, o peor, de aquella eutanasia practicada con los chiquilines defectuosos, ¿no? Casi todos somos, por demócratas, atenienses, y decimos que Atenas era la cuna de la democracia, lo cual puede ser cierto, pero nadie sospeche que aquella democracia de Atenas tenía algo que ver con estas democracias modernas. Era muy difícil pertenecer al pueblo en Atenas. Claro. Tal como en Esparta, la mayoría de los habitantes eran esclavos y carecían de todo derecho. El pueblo eran los macanudos. Entonces, para ellos sí. E incluso hemos citado más de una vez en este programa aquella edificante discusión en la que uno de los participantes se quejaba de la falta de justicia en Atenas y decía que era absolutamente injusto que unos ciudadanos poseyeran más esclavos que otros. Así que, bueno, así son algunas democracias. ¿A quién dedicar esto? Bueno, a mí se me ocurre, Alejandro, dentro de estos dedicándose hay un amigo nuestro, a los directores de coro. A los directores de coro de Esparta y de Atenas. En Atenas, y creo que en Esparta también, era obligatorio pertenecer al coro. Era obligatorio pertenecer al coro, Franco. Vos tenías actividades corales como ciudadano que eran obligatorias. Así que, bueno, tales y tales días tenías ensayo. Y había que ir. Y había que ir. Estudiado. Así que a todos los directores de coros, a los que componían, a los que escribían las obras que se representaban. Eso sí es admirable. Eso sí es admirable. ¿A quién más? Bueno, a los pobres espartanos que no podían casarse por feos. Entonces debían pagar su celibato andando por ahí desnudos en invierno. El invierno espartano debe ser terrible. Claro. Yo creyendo que el clima también estaba sujeto a las leyes del Licurgo. Claro. A los petizos, pobres, que se tenían que bancar todo. Claro, que tenían que soportar amantes altos para sus novias. Ajá. Y también saltando de cama en cama. En todos modos, no se me hace que los espartanos fueran muy proclives a las aventuras picarescas, ¿no? No parece, ¿no? No parece. No parece por la educación que tenían. Hemos ido a la discoteca y encontramos al discotecario enteramente desnudo, tomando sopa negra y flagelándose y siendo azotado por el jefe de piso. Le pedimos un disco acerca del carácter militar y austero de los espartanos y nos dijo que no. Finalmente apareció y como de lástima nos regaló una samba que toca Eduardo Falú que se llama La Cuartelera, que es, me parece a mí, una samba espartana. Y está bien. Hay cierto carácter espartano en la música que no hace daño. Hay cierto carácter ateniense que sí hace daño. En general es preferible a los efectos musicales ser más ateniense que espartano. Pero a veces no. Algunos
Algunos géneros musicales deben ser austeros, y esta samba es austera y la toca con austeridad, pero con autoridad, don Eduardo Falú. Adelante entonces.